Bien, hola, hola, mis queridos. Hola, hola, estamos aquí transmitiendo en la programación El Poder de la Palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, vamos a estar en oración en esta parte, ¿sí? Para darle toda la gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, estamos aquí ya transmitiendo en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Bien, hola, buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo una vez más en la programación El Poder de la Palabra de Dios, hoy viernes 18 de septiembre del año 2020. Bien, es un gozo, mis queridos hermanos, un gusto estando aquí con ustedes para compartir la poderosa palabra de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta bella tarde. Para ello, mis queridos hermanos, les voy a pedir, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, que vayamos en oración, pues es necesario que cada uno de nosotros estemos sintonizándonos con lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ponernos en oración para que todo lo que hagamos el día de hoy esté en manos de nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos hoy, viernes 18 de septiembre, delante de ti, junto a mis hermanos que ya se están sintonizando en esta bella y bendecida tarde, Padre Celestial, para proclamar tu santa palabra, para enseñar tu escritura, pues es necesario que nosotros sigamos creciendo cada día en la gracia y el conocimiento de tu palabra, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, gracias porque nos mantienes, Señor, en salud, junto a mis hermanos que nos están sintonizando de esta hora. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestras mentes, abre nuestra alma, nuestro corazón para poder entender y comprender de tu palabra qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros, que hagamos ahora en este tiempo, mis queridos hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que se sintoniza desde este momento en la programación, el poder de la palabra de Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, pues Él es el motivo de que estemos aquí hoy transmitiendo y proclamando su santa palabra. Dándote gloria y honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, es un gozo muy enorme compartir con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, dando gracias al Señor y por todos aquellos que se están sintonizando, como es mi pastor Rafael Román, desde allá de los Estados Unidos. Un gusto, mi querido hermano, que se encuentre aquí con nosotros transmitiendo en la programación El Poder de la Palabra de Dios. Como les decía, es un gusto estar aquí. Mis queridos hermanos, vamos a empezar sin más preámbulo. El día de hoy tenemos una bella enseñanza titulada El verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, estamos aquí con algunas limitaciones de esta plataforma, ¿verdad? No nos permite acceder a muchas de... Pero bueno, gracias a la misericordia del Señor, estamos aquí una vez más para proclamar su santa palabra. Bien, para ello les voy a invitar, mis queridos hermanos, que vayamos al libro de los Gálatas, capítulo 1, libro de los Gálatas, capítulo 1, del verso 1 en adelante. Vamos, búsquenlo rápidamente. Gálatas, capítulo 1, verso del 1 en adelante. Sea bendito su nombre. Capítulo 1 de Gálatas. Bien. Vamos entonces a leer la poderosa palabra de Dios, mis queridos hermanos, que nos dice en esta bella tarde. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos.
y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica algo diferente al evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, mis queridos hermanos, hemos leído entonces Gálatas capítulo 1, verso del 1 al 10. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, algunos versículos, sí es verdad, pero es necesario que nosotros conozcamos de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros en esta bella tarde, mis queridos hermanos. Dándole saludos nuevamente a mi pastor Rafael Román allá en Estados Unidos, donde nos está transmitiendo, a todos mis hermanos que se conectan ahora en esta transmisión, como es el poder de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, ahí nosotros, como siervos de Cristo, debemos saber y conocer las diferencias que existen entre todas las religiones y el cristianismo. Porque déjame decirte que el cristianismo no es una religión. El cristianismo, sin duda alguna, es una relación que tiene cada cristiano con nuestro Señor Jesucristo en oración. Ese es el verdadero cristiano, mis queridos hermanos. Ese es el cristianismo auténtico y verdadero. Y nosotros seguimos al verdadero evangelio, que lo encontramos aquí en la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Por eso es importante esta programación. Todas las religiones, mis queridos hermanos, enseñan algo que solo tiene el cristianismo, mis queridos hermanos. Repito, todas las religiones enseñan muchas cosas, pero hay algo que no enseñan. ¿Qué es? Ya les voy a indicar, mis queridos hermanos. Todas las religiones, para alcanzar el cielo, para alcanzar la salvación, dicen ellos que hay que portarse bien, que hay que hacer ciertas cosas en nuestras vidas para poder alcanzar la salvación. Es decir, por medio de obras, de esfuerzos que hace el ser humano para ir al cielo con Dios. Pero ¿qué nos dice el cristianismo, mis queridos hermanos? El cristianismo, a través de la palabra de Dios, nos enseña que para ser salvos simplemente necesitamos la gracia que otorga Dios, mis queridos hermanos. Y este es el evangelio que nosotros enseñamos. El evangelio verdadero de Cristo y de los apóstoles, porque así está establecido, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios. Así está establecido, lo dejó dicho en la Biblia nuestro amado y soberano Jesucristo, mis queridos hermanos. Pero ¿qué querrá decir esta palabra evangelio? Yo sé que tú lo sabes, pero es muy importante que nosotros conozcamos, mis queridos hermanos. La palabra evangelio, su etimología, quiere decir buenos anuncios o buenas noticias. Y estas buenas noticias es lo que nos trajo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y quedaron plasmadas
en la Biblia, en este libro sobrenatural que tengo en mis manos, mis queridos hermanos. Y es lo que tratamos nosotros de transmitir a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces, regresando, mis queridos hermanos, regresando al libro de Gálatas, en este tiempo, Pablo le escribe a las iglesias de Galacia, en Asia Menor, y nos enseña que en aquel tiempo, cuando Pablo había fundado las iglesias en la región de Galacia y él se había ido a seguir haciendo la obra de Dios como buen apóstol de Cristo, se introdujeron enseñanzas falsas, filosofías huecas que comenzaron a engañar y a pervertir a la iglesia de Cristo en Galacia, mis queridos hermanos. Estas personas que se introdujeron en la iglesia de Galacia eran los judaizantes, sin duda alguna, que comenzaban a enseñar que para ser salvo hay que hacer muchas obras. Y esto, déjame decirte, es una herejía, porque aún, escúchame bien, aún ellos lo siguen practicando. Y otras religiones también lo dicen, que para ser salvo hay que hacer muchas cosas. Mis queridos hermanos, mientras que Cristo en su palabra, el verdadero cristianismo y el evangelio de Cristo nos dice que solo nos basta la gracia de Cristo para ser salvos, mis queridos hermanos. Porque por fe hemos creído y somos salvos por fe, mis queridos hermanos. Bien, estos judaizantes comenzaron a enseñar que la salvación prácticamente es parcial, o sea, es por parte. Es decir, que la salvación no estaba completa, y eso será verdad en la palabra de Dios. Por supuesto que no. Que para ser salvo, decían los judaizantes, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir las fiestas judías, tienes que guardar el sábado, tienes que realizar una serie de tradiciones y ritos de tus antepasados, mis queridos hermanos, y que por lo menos ir una vez de tu vida, una vez al año al cóctel, no al cóctel de bebida, no, al cóctel con K, o también llamado al Muro de los Lamentos allá en Israel, en Jerusalén. Así enseñaban los judaizantes, mis queridos hermanos, y hoy en día siguen con la misma práctica, mis queridos hermanos. Y ellos y aquí en el Ecuador y en otras partes que hablamos el español, mis queridos hermanos, quieren hablar eso ya en hebreos. Quieren pronunciar ciertas palabras que ni siquiera saben pronunciarla en hebreo, mis queridos hermanos. Si yo hablo español, todas mis palabras serán en español. Y si en algún momento les hago ver la etimología de algún término, mis queridos hermanos, trato de pronunciarla de la mejor manera, en cualquier idioma que sea hebreo, el inglés, el griego, etcétera, etcétera. Pues hoy también se enseña que para ser salvo hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer penitencia, dice la iglesia tradicional, mis queridos hermanos. Tenemos que portarnos bien. Claro que hay que portarse bien, mis queridos hermanos. Pero debemos nosotros tener en cuenta algo, que para mantener la salvación, como dice ellos, no es por obra, mis queridos hermanos. No es por obra. ¿Y sabe por qué? Porque a mí dice la palabra de Dios. Porque si fuera por obras, el hombre estuviese afanado, estuviese gloriándose por eso, mis queridos hermanos. Espero que me estés entendiendo. Y este tipo de enseñanza no existe en la Biblia, mis queridos hermanos, porque el verdadero evangelio me enseña que la salvación es por la gracia y nada más. Y la gracia es el perdón inmerecido que nos otorga Dios de lo alto por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, por ti y por mí, cuando lo aceptamos realmente en nuestras vidas. Ese es el verdadero evangelio, mis queridos hermanos. Dice el libro de los Romanos, capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios, mis queridos hermanos. Pero por el amor de Dios, por su misericordia, que no es otra cosa que la gracia infinita, Él nos ha perdonado y podemos ingresar al redil
podemos ingresar a la familia de la fe, mis queridos hermanos, y nos perdona y nos da la salvación de forma gratuita. Yo no hice nada para obtener la salvación. Ningún cristiano hizo absolutamente nada para obtener la salvación, mis queridos hermanos. Pues todo ese sacrificio ya lo hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y hace más de 2000 años muriendo por ti y por mí, mis queridos hermanos. En el mismo momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, ya somos salvos. Y hemos creído y lo hemos confesado con nuestra boca, como dice el libro de Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Nosotros ya hemos sido aceptados por Dios y de aquí en adelante las buenas obras que nosotros hagamos será el resultado, será el producto de que el Espíritu Santo nos inquieta para hacer su obra. Y será evidencia que tú realmente eres un hijo de Dios. Precioso Jesús, preciosa palabra de Dios, mis queridos hermanos. Es el Evangelio de Cristo que nos cambia. Y las obras que nosotros hacemos ahora, como predicar, como enseñar, como proclamar su divina palabra, es el resultado, repito, de que somos salvos y que hemos aceptado a Jesucristo, Rey de la gloria y Rey de mi corazón. Sea bendito su nombre. Tal vez algún hermano, alguna hermana no comparta con lo que les estoy predicando en esta tarde. Tal vez. Pero así me dice la poderosa palabra de Dios, mis queridos hermanos. Me enseña la palabra de Dios que es así. Y yo les estoy citando con citas bíblicas, mis queridos hermanos, porque no es invento mío. Sea bendito su nombre, queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Entonces, nos enseña aquí el libro de los Gálatas, cuál es el verdadero evangelio que cada hermano debe seguir. Cada hermano debe seguir el verdadero evangelio que es de Cristo, mis queridos hermanos. Pablo predicaba que la salvación únicamente es por la fe, nada más. Pues en Cristo estamos ya completos. Nos enseña Colosenses versículo 2, verso 10. En Cristo estamos completos. No necesito hacer penitencia, no necesito flagelarme. Como muchos de la iglesia tradicional en la historia nos enseña que se flagelaban, aquí en el Ecuador también. Y siguen muchos disques santos. El único santo se llama Jesucristo, mis queridos hermanos. Porque los demás, todos somos pecadores. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos. Si nosotros decimos que la salvación es por obra, mis queridos hermanos, estamos diciendo que la obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz por morir por ti y por mí, allá en el Calvario, no sirvió de nada. Pues si fue algo perfecto que lo hizo Jesucristo, mis queridos hermanos, fue la obra de Dios, aquí trasladada a la tierra a través de su Hijo, nuestro Salvador. Mis queridos hermanos, sea bendito su nombre. Y lo único que nos faltaría a nosotros, después de aceptar a Cristo en nuestras vidas, es crecer en la gracia, es crecer en el conocimiento en Cristo. Y esto lo encontramos en 2 de Pedro 3:18, cuando dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Bendita palabra de Dios, mis queridos hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer, como dice la palabra de Dios, ir creciendo de fe en fe, de gloria en gloria, y que la gracia de nuestro Padre eterno esté con nosotros cada día, y alimentándonos de la palabra de Dios, alimentándonos del conocimiento, como leímos en estos versículos de la carta segunda de Pedro, mis queridos hermanos, y vivir en la santificación, pues tenemos que ahora vivir de esa manera. Todo cristiano debe vivir ahora, si realmente se ha convertido en el Señor, vivir en un camino de santificación, porque ya el Señor nos está convirtiendo día a día
porque nosotros ya fuimos justificados por la fe. Así me enseña Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos declara justo, mis queridos hermanos. Dios nos declara justo ante sus ojos, no ante los ojos del hombre. Porque el hombre aquí nos critica. El hombre nos señala y anda viendo todas las fallas de todos los cristianos, aún en la misma congregación, aún entre los propios cristianos, andamos nosotros viendo al otro cristiano a ver qué está haciendo. Qué pena, ¿verdad? Fuimos liberados por la sangre de Cristo en esa obra perfecta que hizo, mis queridos hermanos, muriendo por la humanidad. Y esta humanidad aún no termina de aceptarlo, mis queridos hermanos. Ante los ojos de Dios somos justos. Jesucristo te acredita la justicia gracias al sacrificio que Él lo hizo, mis queridos hermanos. Luego de haber sido justificados y salvados por la fe, mis queridos hermanos, viene la santificación. Pues así nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Gracia y paz sean para ustedes, mis queridos hermanos, a través de esta bendita palabra, a través de esta programación como es el poder de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Somos liberados del Evangelio de Cristo. ¿Liberados de qué? Del pecado, de la corrupción, de la avaricia, de la envidia, de la tristeza, del llanto. Perdón. Jesucristo nos rescató y nos ha dejado su precioso evangelio aquí en la bendita palabra de Dios, mis queridos hermanos. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuál es el verdadero evangelio, como dice aquí en su palabra, mis queridos hermanos. Conocer el verdadero evangelio de Dios. Y eso es muy importante para nuestras vidas. Nosotros ya somos hijos de Dios. Debemos conocer entonces cuáles son los fundamentos de la fe. Muchos hermanos en Cristo, muchos predicadores, discúlpenme que diga esto, pero no conocen la verdadera doctrina que hay en la palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos el 90% de la doctrina de la palabra de Dios? En el libro de los Romanos. Mis queridos hermanos, por eso estamos citando algunos versículos del libro de los Romanos. Allí encontramos, mis queridos hermanos, la esencia de la doctrina de Cristo que dejó a sus apóstoles y ellos nos dejaron a través de las cartas escritas en el Nuevo Testamento. Sea bendito la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Ahora nosotros somos santos ante los ojos de Dios. El mundo no nos ve así, pero Dios sí. Mis queridos hermanos, y con esos ojos de la fe es que nosotros también debemos de ver a cada hermano, cada hermana que está junto a nosotros, que está en la congregación. No hablar mal de nadie, mucho menos de los hermanos de la fe, mis queridos hermanos. Porque si nosotros criticamos, hablamos de mal de un hermano, estamos hablando del propio Cristo. Estamos hablando mal de él. Cuando nosotros señalamos a un hermano, cuando lo criticamos, estamos como dando latigazo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros levantamos una calumnia contra algún hermano de la fe, es como que le estuviéramos nosotros abofeteando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros no ayudamos a un hermano de la fe, es como que nosotros estuviéramos poniendo las espinas en la preciosa cabeza, en la frente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando mentimos a algún hermano de la fe, es como que nosotros estuviéramos clavando en sus manos y en sus pies los clavos en la cruz, queridos hermanos. Cuando no decimos la verdad a los cristianos, es como que nosotros le estuviéramos atravesando la espada a nuestro Señor Jesucristo, muy cerca de su corazón. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y no me cansaré de decirlo. Tienes que escudriñar la palabra de Dios para que te ilumine y te dé luz en este mundo de tinieblas en que vivimos.
Amados santos de Dios que me escuchas, y todos los que están sintonizados de este momento, gozo y paz sean con ustedes, a toda esa radioaudiencia, hermanos de la fe que nos están transmitiendo de la República de Chile. Hermanos, los llevo en mi corazón. A todos esos hermanos que nos están escuchando en la radio Inspiración Divina allá en los Estados Unidos, los llevo en mi corazón a cada uno de ustedes. Y están también en mis oraciones, porque nosotros debemos vivir y practicar lo que estamos proclamando y enseñando. Si no, el Evangelio de Cristo será inútil. Oh, qué precioso es el nombre de Jesús. Y cuán hermoso es la palabra de Dios. Sea bendito su nombre, mis queridos hermanos. Nada es igual a la palabra de Dios. Nada es igual a este libro precioso que tengo en mis manos. Un libro realmente sobrenatural. Pero en esta parte, debido al tiempo, llevamos cerca de 30 minutos. Quisiera aclararles algo, mis queridos hermanos. Cuando yo digo que estamos completos en Cristo, porque ya alcanzamos la salvación, de pronto, mis queridos hermanos, si algún hermano se aleja del Señor, habla mal de otro hermano, ya no hace la obra de Dios, su fe ha menguado. El Espíritu de Dios me dice que ese hombre, que esa mujer, que ese hermano no se ha convertido realmente en el Señor. Así es, mis queridos hermanos. Si no, recordemos quién fue Judas Iscariote, que estando con nuestro Señor Jesucristo, dentro también con los otros 11 apóstoles, caminaba con nuestro Señor Jesucristo. Aprendió con nuestro Señor Jesucristo. Escuchaba la palabra junto a los demás apóstoles. Comía con los demás apóstoles y con Cristo. Sin embargo, lo traicionó. ¿Y sabes por qué lo traicionó? Porque realmente él nunca se convirtió. Porque era hijo del diablo, dice la palabra de Dios. Y ahorita de estar que baila en aceite hirviendo, mis queridos hermanos. Seguramente arrepentido de lo que hizo aquí en la tierra. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra que toda congregación crece el buen trigo y crece la cizaña. Pero es el Espíritu Santo de Dios que nos da el discernimiento para distinguir y saber quién es un verdadero hermano, quién es un verdadero siervo de Dios y quién juega a ser cristianito. Porque muchos juegan a ser cristianitos, mis queridos hermanos. Y de eso no se trata. Se trata de cumplir el evangelio verdadero de nuestro Señor y amado Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia en esta bella tarde. Sea bendito su nombre. Tal vez algún hermano, una hermana no comparta conmigo esta palabra, pero simplemente es la palabra de Dios, queridos hermanos. Un cristiano que realmente haya recibido a Jesucristo se ha convertido, ha conocido la gracia y la misericordia de Dios, porque seguimos a Cristo y tenemos que vivir de esa forma, siguiendo las pisadas de Cristo, viviendo en una forma diferente y que el poder del Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad que es Cristo y a toda justicia aquí en la tierra. Luego vendrá la glorificación. Claro, cuando Cristo venga por su iglesia, venga por su cuerpo en la parucía, mis queridos hermanos. Te voy a invitar que vayamos al libro de los Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1. Vamos rápidamente, ahí al lado de los Gálatas, mis queridos hermanos. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 13. 13 y 14. Así nos dice y nos enseña la poderosa palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendita palabra de Dios. Poderoso su nombre y poderosa palabra de Dios, mis queridos hermanos. En ese mismo capítulo 1 de Efesios, vamos al versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. ¿Con qué dice? Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios ya nos bendice a sus siervos, a sus hijos, con toda clase de bendiciones. Ya no necesitamos hacer nada más, mis queridos hermanos. Repito, las obras que hacemos ahora, que proclamamos el evangelio, que evangelizamos, que levantamos una obra, es porque ese es el resultado de que el Espíritu Santo nos inquieta, ahora sí, hacer la obra de Dios, porque la fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. Sea bendito su nombre. Esta es una palabra para ti, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido desde los cielos y esa bendición viene a la tierra, pero para eso debemos dar fruto. ¿Cuál es el fruto, mis queridos hermanos? El resultado de habernos convertido, el resultado de haber nacido de nuevo. Mis queridos hermanos, sea bendito su nombre. El que tenga oído oiga la bendita palabra de Dios y el mensaje que Cristo tiene a través del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Sea bendito su nombre. Jesucristo es el alfa y omega, mis queridos hermanos. El gran yo soy. Bendita palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, regresando al libro de los Gálatas. Vamos al versículo 1 al versículo 5. Dice la poderosa palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo es llamado a ser apóstol por decisión de Dios, no decisión de los hombres. Ahora hay muchos que se autodenominan apóstol. ¿Quién los nombró a ellos? ¿Quién los nombró a ellos? Dios escogió al apóstol Pablo para que le sirva. Jesucristo escogió a 11 hombres que le sirvan. Claro, 12 escogió, pero uno sabemos que lo traicionó. Quedaron 11 y con Pablo 12, mis queridos hermanos. Gloria, gloria a su nombre. Pablo no fue escogido por ningún hombre para hacer la obra de Dios, mis queridos hermanos. Fue escogido por el mismo Jesucristo cuando Saulo viajaba a Damasco. Qué precioso, mis queridos hermanos. Ese encuentro que tuvo Pablo con Cristo allá en el desierto en camino a Damasco. Tiene que haber sido algo pero realmente extraordinario, mis queridos hermanos. Encontrarse con el propio Jesucristo. Nosotros ahora también nos encontramos con Cristo a través de su palabra, mis queridos hermanos. Pues Él dijo, cuando 2 o más estén reunidos para proclamar su palabra, yo estaré con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor Jesús, mis queridos hermanos. Él está con nosotros. Él está con nosotros, mis queridos hermanos. Y debemos ser conscientes de eso. Por eso es importante que nosotros le demos toda la gloria al Cristo que murió por nosotros. Por lo tanto, yo te invito en esta tarde que compartas esta bella enseñanza con todos los hermanos de la fe, mis queridos hermanos. En todos los grupos que tú tengas, compártelos para que Cristo sea glorificado hoy y siempre.
Sea bendito su nombre. Estamos viendo en esta tarde el verdadero evangelio. Versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dijo, y asimismo por nuestros pecados, para hacernos del presente siglo malo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos quiere liberar de toda atadura del maligno. Dios nos quiere liberar de toda maldad que existe en la tierra. Pero para ello debemos dar fruto, mis queridos hermanos. Para ello debemos dar fruto. ¿Qué fruto estamos dando para Dios? Jesucristo murió por cada uno de nosotros. ¿Qué estamos ahora haciendo por Él, mis queridos hermanos? ¿Qué estamos haciendo por Él? Por eso es importante que nosotros en esta bella tarde conozcamos lo que el Señor quiere de sus palabras, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre y bendito la palabra de Dios. Vamos al versículo 6. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vemos aquí que Pablo se asombra que tan pronto él se alejó, ya los hermanos de Galacia habían pervertido el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio que está en la palabra de Dios, mis queridos hermanos, por escuchar doctrinas diferentes, escuchar doctrinas alejadas de la palabra de Dios, por supuesto. Hoy en día, mis queridos hermanos, nos encontramos de la misma forma, amados santos de Dios. Muchos hermanos escuchan doctrinas diferentes, alejados de la palabra de Dios. Y eso no quiere el Señor de cada uno de nosotros. No nos alejemos tan rápidamente como se alejaron aquí en Galacia de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo y de los apóstoles, del evangelio verdadero. No nos alejemos del evangelio verdadero, mis queridos hermanos. Más por lo contrario, estemos cada día más cerca a Él. Sea bendito su nombre. Entonces, por eso es importante, mis queridos hermanos, que nosotros conozcamos en esta tarde cuál es el verdadero evangelio que nos dejó Jesucristo aquí en la tierra. Sea bendito su nombre. Sean benditos ustedes también, mis queridos hermanos, porque están escuchando la poderosa palabra de Dios a través de este siervo inútil. Porque así dijo Pablo, nosotros somos siervos inútiles, amados santos de Dios. Que si mañana no está el hermano Alex, Dios va a levantar a otro varón para que su palabra sea predicada, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre por siempre y para siempre. Pablo se maravillaba que tan pronto él se retiró de ese lugar de Galacia, ya estaban escuchando a espíritus endemoniados. Porque así, mis queridos hermanos, algo que no esté en la palabra de Dios son filosofías que vienen del demonio. Déjame decirte que es así. Y nosotros debemos saber y comprender. Bien dice el libro de Oseas, mi pueblo perece, mi pueblo se muere, mi pueblo mata, mi pueblo roba, mi pueblo fornica, mi pueblo viola por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios y no me cansaré de decir que debemos escudriñar la palabra de Dios, pero no leerlo como cualquier libro. Porque la palabra de Dios no es cualquier libro. Es un libro sobrenatural que encontramos todas las áreas del saber humano. Encontramos historia, filosofía, botánica, encontramos ciencias naturales, matemática, geografía, ciencias naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Más la sabiduría de lo alto, que eso no lo tiene ningún libro aquí en la tierra. De los millones y millones de libros de literatura que existen, solo la palabra de Dios tiene poder, mis queridos hermanos. Y quiero aquí hacer un paréntesis e invitarte para el día de mañana, que vamos precisamente a tratar este tema en la programación Descubriendo la Verdad en Cristo, que se transmite todos los sábados a las 9 de la noche, hora de Ecuador. Descubriendo la Verdad en Cristo. Y tenemos un tema
precioso. El poder de la palabra de Dios. Así se llama, mis queridos hermanos, el tema que vamos a tratar mañana en la programación, Descubriendo la Verdad en Cristo. Sí, tiene el mismo tema de esta programación, el poder de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios tiene poder que cambia y transforma. Sea bendito su nombre. Sigamos con el tema de hoy. El evangelio verdadero. Verso 7 nos dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De la propia congregación, mis queridos hermanos, entre comillas, hay hermanos que quieren perturbar el evangelio. Que cuando el predicador o el pastor termina de predicar, dice, oye hermano, ¿tú le creíste al pastor? El pastor está exagerando. El pastor no es así como dice, mis queridos hermanos. El pastor está exagerando, no es así. Muchos dicen de esa manera. Y quieren pervertir la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Pero si nosotros estamos cimentados que en la palabra de Dios, en Jesucristo, mis queridos hermanos, que es la roca de salvación, no nos va a poder engañar. Porque es el Espíritu Santo que nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué hermano está chueco y qué hermano no está chueco, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Disculpe que utilicen esta palabra, pero es la palabra más adecuada que encuentro en esta tarde. Hay hermanos cristianos que se encuentran chuecos en su caminar y no están rectos en la palabra de Dios, viendo al blanco que es Jesucristo a través de su palabra. Sea bendito su nombre y bendita la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Saludamos en esta tarde a mi hermano Clever Arroyave, a su esposa que nos están sintonizando en esta tarde, a mis hermanos de la radio ya Nueva Radio en Chile, Tiempo de Jesucristo, mis queridos hermanos, a nuestra hermana Ana, a mi hermano Pastor Rafael y a todos que nos están sintonizando. Vamos al otro versículo, mis queridos hermanos. Verso 8 dice, mas si aún nosotros, vean, prestemos atención, mis queridos hermanos, lo que dice, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema quiere decir maldito. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? Un anatema es maldito. Entonces, si alguien viene a decirnos algo diferente a lo que está aquí en el evangelio verdadero, es maldito, dice la palabra de Dios. Es anatema en griego, perdón. Entonces nosotros tenemos que conocer todo esto, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el verdadero evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que Él nos ha dado? Y hoy en día también, como ocurrió allá en Galacia en el siglo I, también ocurre ahora. Que muchos predicadores que salen inclusive por los medios de comunicación y por las redes sociales quieren pervertir el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio que nos dejó Jesucristo aquí en la poderosa palabra de Dios en la Biblia, mis queridos hermanos. Así es como surgen muchas sectas y engañan. Muchas sectas dicen que el ser humano que somos dioses. Otras sectas no creen en Cristo, no creen en el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Sectas que dicen que cada hombre debe tener 10 mujeres. ¡Qué terrible! Dios, cuando instituyó la primera institución, cabe la redundancia, la primera institución que instituyó Él fue el matrimonio, fue la familia entre un hombre y una mujer, para que ya no sean dos y sean uno. Y procrean y tengan familia. No le dio 10 mujeres a Adán, le dio solo una. Una le dio a Eva, mis queridos hermanos. Pero ahora el ser humano, en la mente perturbada y corrompida que tiene, ha tergiversado y ha corrompido la obra perfecta de Dios. Y aquí en el Ecuador no es la excepción. Aquí en el Ecuador no es la excepción, porque ya se ha aprobado una ley de salud nefasta, corrupta y pervertida, llamada la ley de salud, donde 137 desadaptados, llamados asambleístas, aprobaron esa ley donde permiten el aborto. Mis queridos hermanos, y eso no está en el verdadero evangelio de Dios.
donde permiten que un niño de 11 años, si le da la gana, pueda cambiar de sexo. Pueden imaginarse, un varoncito de 11 años puede decidir si quiere seguir siendo varón o quiere ya ser una niña y jugar con muñecas. Si una niña quiere cambiar su sexo y convertirse en varón, mis queridos hermanos, qué terrible, mis queridos hermanos. Aprobaron todas estas leyes aberrantes ante los ojos de Dios y ante los ojos de todo cristiano. Qué terrible. Bien, regresando entonces, mis queridos hermanos, a la palabra de Dios en Gálatas 1, vamos al versículo 9, que dice: como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Vemos nuevamente en el versículo 9 cómo Pablo nuevamente enfatiza, corrobora lo que ya había dicho en el versículo 8, que es anatema cualquier persona que hable diferente al evangelio verdadero, diferente a la palabra de Dios, diferente a lo que hay en la Biblia. Mis queridos hermanos, sea anatema. Sea bendito su nombre. Vámonos al versículo 10, debido al tiempo. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire qué preciosa enseñanza nos da el Señor. Miren la enseñanza que nos da. Dice que si nosotros queremos agradar al hombre, nos estamos yendo en contra de Dios. Ya no le agradamos a Dios, le agradamos a los hombres. ¿Cuándo sucede eso? Cuando muchos predicadores enseñan cosas que los hombres quieren escuchar. Cosas buenas, cosas de prosperidad. Y es muy bueno hablar de la prosperidad, mis queridos hermanos, porque Dios no quiere que nosotros vivamos siempre en escasez, más por lo contrario. Pero es Dios quien nos provee, no el ser humano. No porque te toca en tu cabeza ya te va a bendecir ese hombre o esa mujer que te está topando en la cabeza. Nosotros ya estamos bendecidos, tenemos la unción que es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Por eso es muy importante que nosotros debemos saber y conocer todas estas cosas, mis queridos hermanos. Conocer la doctrina de Cristo en el verdadero evangelio. Si Dios lo permite, mis queridos hermanos, si Cristo no viene por nosotros, estaremos nosotros estudiando el libro de los Romanos, donde encontramos la verdadera doctrina de Cristo que debemos saber, mis queridos hermanos. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la gracia? Si realmente somos salvos o no. El cristiano pierde o no la salvación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Todo eso está en el libro de los Romanos, mis queridos hermanos. Si tú estás en el evangelio verdadero, mis queridos hermanos, has aceptado a Cristo y tienes 4 o 5 años ya en los caminos del Señor, yo te pregunto, ¿has leído el libro de los Romanos? ¿Has leído el libro de los Romanos? Realmente un libro extraordinario, mis queridos hermanos. Y es precisamente en la Edad Media cuando un monje católico llamado Martín Lutero lee el libro de los Romanos y se convence que la fe es por la gracia, la salvación es por la fe y la gracia que nos da Cristo Jesús. No por obras, no por la venta de las indulgencias, como era a mediados del siglo, que la iglesia tradicional a través de los diferentes papas lo hacían. No, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que la salvación es por la gracia que Cristo nos da. Una gracia inmerecida, porque nosotros no hemos hecho nada para merecer el perdón y el amor de Dios. Pero por su infinita misericordia, el Señor nos ha regalado esa gracia, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Regresando al versículo 10, el último versículo, nos quedan cerca de 10 minutos. Dice, si nosotros buscamos el favor de los hombres, ya no estamos buscando el favor de Dios. Y nos hemos ido en contra de Dios. Nos hemos convertido en anatema. Porque estamos predicando lo que el hombre quiere escuchar. Y no estamos predicando el verdadero evangelio de Dios, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre.
Y dice que si nosotros le agradamos al hombre, predicamos un evangelio diferente que el que Cristo nos ha dejado aquí en su palabra, quiere decir entonces que no somos siervos de Dios. Sea bendito su nombre. Te voy a llevar rápidamente, para ir ya un poco terminando, al libro de los Hebreos, capítulo 12. Vamos, busquémoslo rápidamente. Libro de los Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Así nos dice y nos enseña la poderosa palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, ¿en quién dice? En los hombres. Puesto los ojos, ¿en quién dice? En las religiones. Puesto los ojos, ¿en quién? En filosofías absurdas y corruptas. Puesto los ojos en los presidentes, en los asambleístas. No, mis queridos hermanos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, no menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendita palabra, mis queridos hermanos. Entonces, para todos que me han escuchado en esta bella tarde, que quede claro que el verdadero evangelio enseña que todo cristiano, que todo siervo de Dios debe tener los ojos puestos en Cristo, pues ese es el evangelio verdadero, mis queridos hermanos, el evangelio que nos dejó Cristo, puestos los ojos en el Señor Jesús. Y nosotros debemos seguir creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento, porque así nos dice, mis queridos hermanos, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Te lo voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18 nos dice, antes bien, miren, antes bien, o sea, hay que estar atentos, a eso se refiere. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estamos nosotros realizando esta obra que nos dejó Pedro en su palabra, aquí en la carta de Pedro, bajo inspiración de Dios a través del Espíritu Santo, por supuesto, porque esto no fue inspirado por Pedro, Pedro simplemente lo escribió, ¿verdad? Es inspirado por Dios. Nos dice que debemos día a día crecer en la gracia, crecer de fe en fe, de peldaño en peldaño, de gloria en gloria, hasta alcanzar la altura perfecta de ese varón llamado Jesucristo. Claro, eso será en su venida, cuando estemos cara a cara con Jesucristo y nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice su palabra. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y nuestro amado Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén, mis queridos hermanos. Espero que esta pequeña enseñanza, mis queridos hermanos, con respecto a cuál es el evangelio verdadero, haya quedado claro en nuestra mente y en nuestro corazón. No sigamos cualquier evangelio, sigamos al evangelio que Cristo nos dejó aquí en su palabra, mis queridos hermanos, y en estos bellos versículos que hemos visto, el libro de los Gálatas. Y hoy el tema, el verdadero evangelio. Gracias, Padre Santo, por esta bendición. Gracias porque hemos compartido de tu palabra, Señor, cuál es el verdadero evangelio, para que estemos nosotros atentos y todo hermano conozca de tu palabra a través de la Biblia, mis queridos hermanos. Gracias, Señor. Bendice a cada uno que se ha sintonizado en esta bella tarde.
Bendícelo, Señor, con esa bendición que tú, como dice en tu palabra, nos bendeciste, Señor, con toda bendición de lo alto. Y que cada uno de mis hermanos, cada uno de los siervos, sigamos creciendo en la gracia de Cristo, sigamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesús a través de su palabra, y que sea el Espíritu Santo que nos dé ese fruto que nosotros necesitamos día a día. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias, Hijo, por dejar tu gracia, por dejar tus bendiciones, por dejar el Espíritu Santo. Gracias por llevarnos a toda verdad, a todo conocimiento, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, lo hacemos. Amén y amén. Agradecer a ustedes también, amados santos de Dios, a todo hermano, toda hermana, que si de pronto he sido un poco duro en ciertas palabras, pues es la palabra de Dios que me enseña que seamos así. Porque nosotros debemos, los siervos del Señor, debemos exhortar, pero con amor, mis queridos hermanos. Con amor, sin herir a nadie. Recuerden que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Una espada, mis queridos hermanos, una espada cualquiera, solo tiene un filo. Pero la palabra de Dios nos dice que tiene filo hacia la parte superior y filo en la parte inferior. Tiene doble filo. Así es la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que se introduce en el alma. ¿Y por qué el alma? Porque en el alma están nuestras emociones, mis queridos hermanos. Entonces, debemos nosotros de quebrar las emociones que nosotros tenemos y vivir en gozo, vivir en paz, vivir en la gracia que nos da Cristo, vivir en el conocimiento de su palabra y vivir del verdadero evangelio del Señor. Gracias, mis amados hermanos, por este tiempo de bendición. Es un gusto compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Me despido en esta parte, no sin antes volverlos a invitar para el día de mañana en la programación Descubriendo la Verdad en Cristo, que se transmite todos los sábados a las 9:30 aquí en Ecuador, 9:30 con nuestros amados siervos, Pastor Clever, Pastor Román, Pastor José y su servidor. Gracias, mis queridos hermanos, por esta tremenda bendición. Gracias, nos vemos cuando Dios así lo requiera. Nos vemos, si el Señor lo permite, a través de su gracia el día de mañana en la programación a las 9 de la noche. Gracias a este servidor, Pastor Alejandro Andrade, se despide de ustedes. Gracias, un gusto tenerlos. Ha sido una bendición muy tremenda, muy edificante para mi vida y espero que para la vida de ustedes también. Gracias a todos los que se han sintonizado allá en la República de Chile, a los diferentes países, en Cuba, Argentina también nos ha estado sintonizándonos en esta tarde, y a todos allá en Estados Unidos a través de las emisoras de Cristo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a ustedes. Y que Jesucristo siga creciendo cada día en nosotros. Bendecidos, amados hermanos. Gracias. Sean benditos.